Bendiciones. Gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar por acá, por este medio, por este canal. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer con un estudio. Hoy vamos a abrir una serie titulada Detectando el espíritu religioso, su operación, que es a través de la religiosidad. Y vamos también a estudiar la naturaleza del espíritu religioso. Y nos vamos a dar cuenta cuál es el sentido de este espíritu, desde dónde nacen las religiones, por qué el sentido de este espíritu, hasta dónde es el alcance, qué es lo que, dónde direcciona su ataque. Pero sabemos también que el espíritu está para distraer. El espíritu religioso vino con uno de los objetivos, es distraer a la iglesia, entretenerla, confundirla. ¿Y dónde nacen todas las religiones? Capítulo 4 del libro de Génesis. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Capítulo 4 del libro de Génesis. Y en el 14 también se manifiesta. Y en la vida de Jesús también dice la Biblia que el espíritu, el más poderoso que le hizo frente a Jesucristo cuando bajó a este mundo, a Jesús no lo estaban esperando los brujos, no lo estaban esperando los hechiceros, no lo estaban esperando los ladrones, no lo estaban esperando los asesinos, ni el sistema romano. A Jesús el espíritu más antagónico, que le hizo la oposición más continua, más fuerte, más organizada, el movimiento más fuerte y el contubernio que tuvo el ministerio de Jesús, fue el espíritu de religión. Fue eso que conspiraron, hicieron esos pactos ilícitos. Eso fue la religión, mi hermano. Entonces es muy importante que tengamos esto muy presente al comenzar este estudio, porque hoy por hoy está operando el espíritu de religión en nuestras congregaciones, y vamos a saber cómo opera. Entonces la Biblia enseña desde el Génesis que Satanás opera a través de muchas formas, desde el Génesis hasta que Jesús lo vence en la cruz. La Biblia enseña que él opera de muchas formas, pero la más sutil para disfrazarse y para operar en este mundo hoy, en este tiempo, en esta dispensación, es a través de las religiones. Él ahí se camufla, en la religión se esconde. ¿Por qué? Porque las religiones, la puerta que las religiones aprovechan son las grietas de nuestra alma, que no han dejado que el gobierno del espíritu tome control. Esas grietas pueden ser las emociones, pueden ser áreas del alma que no están bajo su gobierno, son el caldo de cultivo para que el espíritu religioso sea eficaz dentro de las iglesias hoy. ¿Ok? Entonces, la manera de nosotros poder neutralizarlos, porque nace una gran pregunta: ¿cómo nosotros neutralizamos el espíritu de religión hoy? Pues es relativamente fácil, pero es muy puntual a la hora de activarnos en esto, que es a la medida que nosotros caminemos en los preceptos o en la palabra, a la medida que nosotros hagamos vida la palabra, el espíritu de religión se neutraliza. O sea, en otras palabras, ¿cómo neutralizamos el espíritu de religión? Eso está en proporción a cómo vivamos hoy la palabra. Por eso que nuestras congregaciones hoy es muy importante que toda la grey esté alimentada por la palabra, y no por tradiciones, no por costumbre, no por religión. Es muy peligroso manejarnos en religión hoy. Acuérdense que en una oportunidad, capítulo 7 del libro de Marcos, 7, verso 7, capítulo 7, se consigue donde Jesús, o la palabra, Jesús le dice al papá de Juan el Bautista, que era sacerdote para ese tiempo, le dice que él invalidó la palabra por las tradiciones.
tú invalidaste la palabra, lo que le había mandado a decir por él a través del ángel, la invalidó, la echó a un lado por las tradiciones. Las tradiciones son tentáculos, son aristas, son grietas, lo que estamos hablando, por darle un término. Las tradiciones, perdón, porque la tradición es un área donde que no está siendo gobernada en el alma de la persona. Entonces, las tradiciones abonan a la religiosidad, abonan al espíritu religioso e invalidan la palabra. Es tan voraz la tradición que invalida la palabra. Entonces, la Biblia enseña desde el Génesis que Satanás pues ha venido operando de una manera muy sutil y se disfraza a través de las religiones para operar dentro de las congregaciones. Tiene que disfrazarse, ¿por qué? Porque ya Cristo en la cruz del Calvario ya venció a Satanás. O sea, Cristo tiene un derecho legal sobre Satanás. Lo vence, dice Colosenses, y lo exhibe públicamente y lo destrona. Lo que el hombre le endosó en el huerto del Edén, Cristo lo recupera una vez que lo vence en la cruz y le da la autoridad a la iglesia. Pero eso no quiere decir que no opere el espíritu religioso ahora en este tiempo. ¿Por dónde? Por las partes que no están gobernadas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas partes? Los sentimientos, las emociones, los malos hábitos, las costumbres, lo que estábamos hablando, las tradiciones. Por ahí opera el espíritu de religión. Las tradiciones que lo tradicional, tanto mal que le hace a la iglesia. Porque las tradiciones, en la etimología de esa palabra, es paradosis. Tradición es paradosis, y paradosis son regiones, son cautiverios, cárceles, donde el creyente o el pueblo se encarcela por caminar en tradiciones. Nos enclaustramos, nos anclamos, no avanzamos, entramos en confusión, porque uno cuando no avanza, entramos en confusión porque fuimos hechos para avanzar, por la residencia del Espíritu Santo en nosotros, porque reside dentro de la iglesia. Entonces, esas partes que no se ajustan, que no han recibido la reforma, que no han sido regenetizadas, que no se han sido transformadas por la obra operativa del Espíritu, son las grietas, o son las áreas, o es el caldo de cultivo para que la religiosidad trabaje y opere en nosotros. En otras palabras, la religiosidad en este tiempo, lo venimos hablando, se neutralizará a la proporción que caminemos en el diseño original. Ok, este espíritu de religión y de religiosidad que opera a través de las religiones falsas. Acuérdense que nosotros no caminamos en religión, nosotros portamos una vida, nosotros no portamos una vida, la vida de Cristo, el genoma, lo portamos. Entonces, a través de las religiones falsas operan también, y también opera dentro de las religiones, y opera también dentro de las congregaciones, por las partes. ¿Cómo? Por las partes que no están gobernadas por el Espíritu. No es que no es que el espíritu religioso te posicione o me posicione o se empodere. No es que Él entró a tu vida, no puede entrar, o en derecho legal. Cristo te compró a precio de sangre. Tú eres propiedad privada de Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. No te puede poseer. Ningún espíritu puede poseer a una persona que haya nacido de nuevo. El que se une a Cristo, un espíritu con Él es. ¿Y quién puede venir a poseer a una persona renacida? Nadie. Entonces, pero sí opera, no te posee, pero influencia, consigue el objetivo, lo que es entretenernos, que es desenfocarnos, que es que caminemos de una manera lenta a la atracción humana y no a la demanda eterna. Ese es el trabajo del espíritu de religión.
a la hora de la implantación hay una mezcla, ladrillo, paja y ladrillo. No es aquella, ese fundamento sólido que es la palabra, no es la que, como dice Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada. ¿Con qué se adultera? Con religión, con religiosidad. Desead como niños recién nacidos la palabra espiritual o la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La que nos hace crecer en el espíritu es el diseño original, es la palabra. Porque las religiones es leuda. La religión tiene como ese efecto de hacer crecer, esos crecimientos rápidos. Como el pan, crece de tamaño pero es fofo, no tiene sustancia. Esa es la religión. Y no es que no tenemos que crecer, no es que estamos en desacuerdo. La Escritura habla de un crecimiento hasta que a la medida y a la anchura de un varón perfecto. Es un orden progresivo. Nuestra vida es como la luz de la aurora en perfecto crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, una de las partes donde el espíritu va a querer camuflarse, hablando del espíritu religioso, es en el amor hacia Dios. Porque hay una parte donde dice, amar a Dios es el más grande de todos los mandamientos y es el regalo más grande que podamos poseer. Mateo 22, del 37 a 39, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente es un mandamiento. Entonces ahí va a trabajar, ahí entra, irrumpe el espíritu religioso para crear un paralelismo en cuanto a este mandamiento, en amar a Dios. Ahí viene el ataque de Satanás, no presencial. Acuérdense que él ya está vencido en la cruz, pero por esas partes que nosotros no dejamos que sean gobernables. Entonces ahí viene el ataque y se centrará para desviarnos de nuestra devoción diaria a Cristo. Segunda carta a los Corintios 11:3 dice, pero temo, mire que para hacerle temer a Pablo, que ya saben lo que por todas las partes donde pasó Pablo, y para hacerle temer a este hombre de Dios había que ser un acontecimiento con peso para sacar estas palabras. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos residen en el alma. ¿Por qué el espíritu de religión no puede atacar nuestro espíritu? O está fuera de ranking, o está fuera o desposicionado. Porque tu espíritu y el mío es uno con Cristo. Ya nacimos de nuevo, ya estamos en lugares celestiales, en una posición, una dimensión. Y el alma no ha nacido de nuevo. El alma no nace de nuevo, porque el suceso es en el espíritu. Y el alma sufre un proceso, un suceso de nuevo nacimiento y un proceso de santificación. Mientras que el alma no sea santificada, y lo único que santifica a el alma, el otro reino lo sabe, es la palabra. Pero eso quiere mezclar esa palabra para que el alma no sea santificada, para que esa palabra no venga con ese ímpetu y seamos santificados por la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra. Entonces viene el alma y mezcla, como en el 14 de Génesis. Entonces cuando vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, los sentidos están en el alma. El alma
la regenetiza o el alma es transformada o el alma es edificada es en la palabra y por la palabra, por el diseño original. Es que caminamos, es que hay crecimiento, no es tanto cuantitativo, sino de calidad, cualitativo. O sea, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué da el crecimiento? Porque Dios es a través de un alma que ha nacido, un espíritu que ha nacido regenerado, un espíritu renacido, da la imagen de Cristo. El crecimiento es dar la imagen de Cristo. Y eso se da a través de la palabra. La religión no le gusta la palabra. La religión camufla, pareciese que fuera la palabra. No le gusta la palabra. En los siguientes vídeos vamos a seguir estudiando lo que es, cómo opera la operación, aunque ya sabemos que a través de la religión, de la religiosidad, su naturaleza y esas partes ingobernables, cómo hacemos para que Dios se posicione en esa palabra o en esa parte nuestra que hasta ahora no le hemos dado lugar. Bendiciones, mi hermano.